Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Rodrigo, tengo 33 años y desde hace más de una década manejo un microbús en la ruta que conecta San Cristóbal con Ciudad Azteca, pasando por la infame Vía Morelos. Esa línea es mi pan de cada día. Todos en Ecatepec saben que esa vialidad es como una herida abierta, siempre palpitante, sucia y peligrosa. Pero es mi hogar, mi vida, o al menos lo era, hasta aquella noche. Ese día, todo parecía normal. Había empezado desde temprano, como siempre. El calor en el pavimento se levantaba como vapor de olla, y el tránsito era el mismo de siempre, lento, ruidoso y lleno de maldiciones. A las 9 de la noche ya estaba cansado, pero un último viaje me parecía razonable. Ganar algo extra para el tanque del día siguiente nunca está de más. A esa hora ya casi no sube nadie, puro rezagado o gente que viene del centro comercial o del metro. Fue justo en la parada de La Bandera donde se subieron. Eran tres, 2 hombres y una mujer. Los 2 tipos iban con chamarras negras. Uno de ellos traía una gorra bajada hasta las cejas. La mujer estaba demasiado arreglada para esa hora, con una blusa brillante y tacones altos. Subieron sin hablar mucho. El de la gorra me dio un billete de 500 y me pidió cambio, pero cuando metí la mano en la cajita, sentí la presión de algo metálico en mi costado. «No es necesario, chofer», me dijo el otro, con una voz tranquila pero firme. «Mejor apágale a la luz del pasillo y sigue manejando. Vamos a dar unas vueltas largas esta noche». Intenté responder, pero el frío del cañón en mi costado me congeló la lengua. Obedecí. Apagué las luces internas y seguí sobre la Vía Morelos, mientras el micro se llenaba de una tensión espesa. No me dijeron a dónde íbamos, solo que mantuviera el rumbo hacia el norte. La mujer se sentó en el primer asiento y sacó un radio. Coordinaba algo, daba indicaciones, usaba claves. Parecía policía, pero su tono no tenía nada de legal. «Escúchame bien, chofer. Esta noche vas a ser parte de algo importante. No te pongas listo y vas a salir caminando. ¿Entiendes?» Asentí. El del arma se sentó detrás de mí. El de la gorra sacó un teléfono y comenzó a darme instrucciones. Íbamos a hacer una ruta distinta. Nos meteríamos por calles secundarias, colonias como Jardines de Morelos, Santa Clara, hasta llegar a un punto en Tulpetlac. Allí, según él, íbamos a hacer una entrega. Durante más de una hora dimos vueltas. Me di cuenta de que no solo transportaba pasajeros, llevaba una carga. Una pesada caja negra que subieron cuando nos detuvimos brevemente frente a un taller cerrado. No me dejaron moverme del asiento, pero por el retrovisor vi a otros 2 sujetos subirla por la parte trasera. Era de metal y necesitó de ambos para levantarla. No pregunté. «Ya estás comprometido, carnal. Desde que viste esta caja, ya eres parte del viaje. Así que concéntrate», me dijo la mujer, ahora más seria. Volvimos a la Vía Morelos, rumbo a San Carlos. La avenida estaba más vacía que de costumbre. Me sudaban las manos sobre el volante. Cada semáforo era una tortura. Me sentía como si trajera dinamita y cualquier bache pudiera detonarla. A la altura del puente de fierro, el que conecta con la López Portillo, nos detuvimos por orden de la mujer. Bajó a hacer una llamada. En ese momento, uno de los tipos empezó a fumar junto a mí, dentro del micro. «¿Sabes qué llevas ahí atrás?», me preguntó de pronto. «No quiero saber», contesté sin pensarlo. «Bien, porque si supieras, tendríamos que dejarte tirado por allá, en el canal». Apretó los labios y me sonrió sin humor. Volvió a su asiento. El radio de la mujer sonó fuerte. Se cayó el punto. «Plan B, directo a Texalpa. No hay regreso». Eso fue todo lo que dijo. Subió de nuevo y me ordenó ir hacia el Cerro Gordo. Una ruta solitaria, oscura, plagada de curvas y calles sin pavimento. Ahí comenzó la verdadera pesadilla. Mientras avanzábamos por la zona de San Andrés de la Cañada, empezamos a ver retenes improvisados. No eran de la policía, eran de otros como ellos. Gente armada, con radios y rostros cubiertos. Parecían nerviosos, alterados. Cada que pasábamos uno de mis pasajeros abría la puerta trasera, mostraba algo desde la caja negra y nos dejaban pasar.
Era como si llevaran la llave de algo más grande. Llegamos a un paraje solitario, con una bodega vieja al final de un camino de tierra. Allí bajaron la caja. Me obligaron a apagar el motor y esperar con las luces apagadas. Pasaron unos 20 minutos. El frío se metía por las rendijas del micro y el silencio era demasiado espeso para ser natural. Luego oí los gritos. No salí. No me moví. Los gritos se convirtieron en disparos. Muchos. Luego todo fue silencio. Quise encender el motor, pero la batería no respondió. Solo escuchaba mi propia respiración, agitada, descontrolada, hasta que una figura se acercó. Era el de la gorra, cojeando, sangraba de una pierna. Ya te puedes ir, no viste nada. Si hablas, sabremos dónde vives, me dijo mientras subía al micro y dejaba caer una mochila en el asiento del copiloto. ¿Y ella? ¿El otro?, pregunté sin pensar. Muertos. Esto fue una trampa. Tú solo manejaste. Arranqué el micro. Esta vez sí encendió. Regresé a la vía Morelos sin detenerme, ignorando luces rojas y baches. El tipo bajó antes de llegar al centro de San Cristóbal. No dijo más. En la mochila había dinero. Mucho. Billetes de 500, fajos completos. No los conté. Solo los escondí debajo del asiento y llegué al paradero de Ciudad Azteca. Dejé el micro, me subí a un taxi y me fui a casa. Han pasado 3 meses desde esa noche. Dejé de manejar. Vendí el micro a bajo precio. Con el dinero pude poner una miscelánea, alejada del centro. Pero desde entonces, cada noche escucho un radio encenderse solo, en la cocina. Y cada vez que paso por vía Morelos, veo una caja negra en los sueños que ya no me dejan dormir. Porque en Ecatepec, las rutas nocturnas no perdonan. Solo te permiten sobrevivir, si sabes quedarte callado. Soy Javier, conductor de plataforma desde hace 3 años. Empecé con Uber y luego me cambié a otras apps, pero lo que nunca cambiaba era el turno nocturno. En Tepic, manejar de noche tiene sus ventajas. Hay menos tráfico, los clientes suelen ser tranquilos y, cuando tienes suerte, las propinas son mejores. Pero también hay rutas que uno evita, zonas que por costumbre o por rumores preferimos ignorar. El Cerro de San Juan era una de ellas. Esa noche ya llevaba más de 5 viajes. Eran cerca de las 10:30 cuando me llegó la solicitud. Lo extraño fue el punto de partida, una gasolinera cerrada rumbo al libramiento carretero. Aún así, acepté. Al llegar, vi a 3 personas esperando junto a un auto viejo y oxidado. 2 hombres y una mujer, todos vestidos de negro, con mochilas pequeñas y sin hablar entre ellos. Uno de los hombres se acercó a mi ventana. ¿Eres Javier?, preguntó, sin presentarse. Sí. ¿Van los 3? Contesté, ya incómodo por su tono seco. Sí, vamos al cerro. Te pagamos bien, pero no preguntes nada. Solo maneja y no voltees, dijo, mientras los 3 subían al coche. Podría haberme negado. Algo en mi instinto me lo gritaba. Pero la app no me dejaba cancelar ya tan tarde, y la tarifa era buena. La mujer se sentó detrás de mí. Podía oler su perfume, dulce, pesado, como de funeral. Iniciamos el ascenso por la carretera oscura hacia el Cerro de San Juan. No había faroles, solo la luz de mis faros recortando las curvas. Nadie hablaba. En algún punto, uno de ellos sacó su teléfono y empezó a grabar una nota de voz en voz baja. Decía coordenadas, números, tiempos. Lo decía como si estuviera confirmando una orden. Me esforzaba por no escuchar, pero mi cerebro absorbía cada palabra. Falta poco. Cuando lleguemos, apagas el coche y esperas. No preguntes, no mires, no escuches, me dijo el mismo hombre, sin levantar la voz. El camino se volvió más estrecho. Ya no había asfalto, solo terracería. El coche vibraba con cada piedra y cada bache. A lo lejos se veían las luces tenues de Tepic, como si fueran de otro mundo. Ellos estaban inquietos. El del asiento de adelante revisaba una pistola que llevaba en la cintura. La mujer no decía nada, pero sus manos no paraban de temblar. Finalmente, me pidieron detenerme junto a un claro sin señalización, donde el monte se abría en un pequeño espacio. Bajaron los 3 sin decir más. Apagué el motor, tal como me ordenaron, y esperé en la oscuridad. Pasaron cerca de 15 minutos cuando escuché voces, discusiones. Luego, un grito, un solo disparo.
y silencio. Me agaché en el asiento, apretando el volante. Mi corazón golpeaba con fuerza. No quería mirar, no quería saber. Solo esperaba que volvieran y que me dejaran ir. Los tres regresaron. Solo que esta vez, el hombre que venía en el asiento del copiloto no volvió. El otro traía su mochila, y la mujer tenía sangre en la blusa. No me miraron. Subieron al coche, y uno de ellos habló por última vez. Baja al libramiento, y no vuelvas a mencionar esta noche. Si dices algo, sabemos dónde vives, sabemos quién eres. No contesté, solo manejé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerme en el carril. Al llegar de nuevo al libramiento, me dijeron que los dejara en la colonia Lindavista. Era una casa modesta, común, como cualquier otra. Se bajaron sin más, sin agradecer, sin despedirse. Apagué la app. Cancelé el resto de la noche. Llegué a mi casa como a la 1 de la madrugada. No dormí. Revisé las noticias locales, pero no encontré nada. Ni reportes de balaceras, ni cuerpos, nada. Como si no hubiera pasado. Durante días estuve paranoico. Sentía que alguien me seguía, que me observaban. Dejé de trabajar por las noches. Incluso pensé en mudarme, pero ¿a dónde? ¿Con qué dinero? Un mes después, mientras revisaba una publicación de seguridad en un grupo de WhatsApp de conductores, alguien mencionó lo mismo. Un viaje al cerro, 3 pasajeros vestidos de negro, una amenaza. Otro conductor. Él no tuvo tanta suerte. A los días, su coche apareció quemado, y a él lo encontraron en la presa El Cajón. Nadie dijo nada. Todos los del grupo entendimos el mensaje. Desde entonces, si me toca a alguien sospechoso, cancelo. No importa la tarifa, no importa la urgencia. Porque en Tepic, uno puede ser parte de algo sin saberlo, y si hablas, te vuelves parte del silencio. Me llamo Martín y llevo casi 20 años manejando taxi en Veracruz. He visto de todo: turistas perdidos, viejitas paranoicas, parejas peleando, tipos vomitando en el asiento trasero y hasta policías que me piden que los lleve rápido pero sin levantar sospechas. Pero nunca imaginé que una noche cualquiera, una de esas donde el calor y la humedad se pegan a la piel como una maldición, me metería en algo que hasta hoy me cuesta procesar. Era un miércoles por la noche. Pasaban de las 11 y yo ya iba de regreso a mi casa, cruzando el malecón por la Miguel Alemán, cuando me cayó una carrera por la aplicación. Decía pareja, recogida en un hotelito discreto por el centro. Dudé en aceptarla porque ya estaba cansado, pero la tarifa marcaba el doble por la hora, así que me animé. Error. Llegué al lugar, un hotel de esos que apenas tienen un neón encendido con letras medio fundidas. Afuera me esperaban un hombre y una mujer. Él vestía camisa de mezclilla arremangada y pantalón oscuro, con cara de pocos amigos. Ella, de cabello recogido y vestido sencillo, cargaba una mochila deportiva. Se subieron sin saludar, apenas dijeron el destino. La colonia El Zapotal, pasando el Chedraui, rumbo a los terrenos. Me pareció raro. Esa zona no tiene muchas casas, es puro camino mal pavimentado, matorrales y lotes baldíos. ¿Algún familiar allá o qué?, pregunté casual, más por romper el hielo que por otra cosa. Tú solo maneja, carnal, dijo el tipo con tono seco. La mujer no dijo ni una palabra, solo se limitó a mirar por la ventana. Sentí una incomodidad inmediata. No era miedo, todavía no, pero sí una desconfianza que me hacía revisar el retrovisor más de lo normal. Había algo en la forma en que se miraban entre ellos. Ella parecía nerviosa, pero no del tipo, mi novio me está molestando. Era más bien como si supiera que estaban haciendo algo muy malo y no podía evitarlo. El trayecto se me hizo eterno. Pasamos por el Chedraui abandonado, donde antes ponían una feria en las fiestas de octubre. Luego nos metimos por una brecha polvorienta flanqueada por cañales. Las luces del taxi apenas iluminaban unos metros adelante y todo olía a tierra mojada, a monte. «Frena aquí», ordenó el tipo. «¿Seguro? Aquí no hay nada». «Aquí es, ya te dije». Apagué el motor. La mujer bajó primero, se fue directo a la cajuela sin decir nada. El hombre me miró con seriedad. «Ábrela». «¿Qué traen?», pregunté ya con el corazón palpitando como loco. «Hazlo». Obedecí. Cuando la cajuela se abrió, un golpe de realidad me dejó helado. Dentro, envuelto en una cobija azul con manchas oscuras, había un cuerpo. Un maldito cuerpo humano.
Me alejé como si eso pudiera quitarme el asco, el horror, la sensación de que estaba metido en algo sin retorno. ¿Qué chingados es esto? ¡Están locos!, grité. Bájale, viejo, me dijo el tipo, sacando de la cintura una pistola corta, una de esas que parecen de plástico pero suenan a muerte. Esto ya lo estás viviendo. Solo ayúdanos a terminar y te vas. No tienes que saber nada más. Ni madres, llévense su cagadero. Pero la mujer, con una voz más rota que firme, soltó. Ya no hay vuelta atrás. Ayúdanos y te dejamos ir. De verdad, solo escárvale. Ahí, junto al árbol grande. Ya está medio hecho el hoyo. Me temblaban las piernas. Quise correr, pero sabía que un balazo en la espalda era lo mínimo que me podía pasar. Miré alrededor, monte y oscuridad. Nadie iba a escucharme si gritaba. Cavé. Usaron una pala vieja que traían en la mochila. El hoyo ya estaba empezado. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando terminé, entre los tres bajamos el bulto. Sentí como algo crujía adentro al moverlo. El olor era insoportable, a putrefacción y orines. No pregunté quién era, ni por qué lo habían hecho. Ni siquiera quise saber si estaba muerto o no. Solo quería salir de ahí. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz hecha un hilo. Ahora nada, te vas y te olvidas de esto. El tipo me apuntó mientras la mujer sacaba de su mochila un fajo de billetes. Aquí tienes 10,000 pesos. Nadie te va a buscar. Solo olvídate. Tomé el dinero. Me subí al coche con las manos temblorosas. Ellos no regresaron conmigo. Se quedaron ahí, tal vez esperando a alguien más. No lo sé. Solo sé que cuando arranqué, mi alma parecía haberse quedado tirada en ese camino, entre los cañales y la tierra revuelta. Conduje sin rumbo hasta que amaneció. Cuando regresé a mi casa, me encerré en el baño a vomitar. No podía ni mirar el retrovisor sin recordar la cobija azul. No volví a usar la aplicación durante una semana. Y cuando regresé, solo aceptaba carreras de día, con gente mayor, con señoras que cargan mandado o con papás llevando niños al kinder. A veces sueño con esa noche, no por el muerto, sino por la mirada de la mujer. Había algo en ella que no era culpa ni miedo. Era resignación, como si cargar un cadáver fuera más fácil que cargar su vida. Desde entonces, cuando alguien me dice que la zona de El Zapotal es tranquila, me da por reírme solo. Porque yo sé lo que esconden sus caminos, sus árboles, su silencio espeso. Y juro que si vuelvo a ver una mochila deportiva en la cajuela, dejo el taxi para siempre. Nunca me gustó trabajar en las madrugadas, pero el dinero manda, sobre todo cuando las cuentas no esperan. Era viernes, cerca de la 1 de la mañana, cuando acepté un viaje que salía de un bar en la Gómez Morín. Zona de antros, mucha gente saliendo todavía con el trago encima. El destino era rumbo a Anapra, pegado al bordo, justo donde las luces de la ciudad empiezan a escasear y el desierto reclama su territorio. Cuando los vi subir, supe que algo no estaba bien. Eran 3 tipos, todos jóvenes, vestidos con ropa oscura. No olían a alcohol, no reían ni hacían ruido. Solo uno hablaba. Se sentó adelante conmigo, los otros 2 atrás. El de adelante me saludó con un «¿Qué onda, jefe?», casi como si ya me conociera. El camino fue silencioso al principio. Mientras avanzábamos hacia el poniente, las calles se volvían más solas. No había tránsito, apenas uno que otro tráiler cruzando lentamente por las avenidas industriales. Pasando la colonia Lomas del Rey, el que iba adelante me dijo que tomara por un camino de terracería, que era un atajo. No quise discutir. La tarifa ya estaba corriendo y no quería problemas. Avanzamos unos minutos por ese camino lleno de baches, donde las luces del coche eran lo único que rompía la oscuridad. De repente, me pidieron que me detuviera. No había casas, ni postes, ni nada. Solo monte bajo y una cerca oxidada a lo lejos. «Aquí está bien», dijo el que iba adelante. No entendí, pero me detuve. El del asiento trasero me apuntó con algo. Era un arma, corta, oxidada, pero suficiente para callarme la boca. El que estaba a mi lado me pidió el celular. «Y desbloquéalo, sin trucos». No dije nada. Se lo entregué, temblando. Empezaron a revisar todo. Fotos, chats, aplicaciones. Luego uno de ellos preguntó por mi trabajo. «¿Tienes clientes frecuentes?», me soltó el del arma. «Gente que siempre te pide a ti». Negué con la cabeza, pero no me creyeron. Me ordenaron que abriera la app
y les mostrara los historiales de viajes, los nombres, los destinos. ¿Esta señora de las misiones siempre te pide a ti? Asentí, sin ganas. La conocía, se llamaba Laura. La había llevado varias veces al hospital. Empezaron a tomar fotos de la pantalla. Luego siguieron con otros nombres. Me preguntaron quiénes vivían solos, quiénes viajaban de noche, quiénes me pagaban en efectivo. Ahí entendí, no era solo un robo, era un trabajo. Estaban recolectando información, clientes vulnerables, almas fáciles de extorsionar. Me bajaron del coche, me tiraron al suelo con una patada en las costillas. El que parecía el jefe se arrodilló frente a mí. Te vamos a dejar ir, carnal, pero tú no viste nada. No vas a reportar esto, no vas a hablar. Si haces algo, vamos a saberlo. Tenemos tu número, tu cara, tu dirección. ¿Sí me entiendes? No podía ni responder, solo asentí. Me subieron de nuevo al auto, pero uno de ellos se quedó. Lo vi alejarse caminando hacia la nada, perdiéndose entre los arbustos del desierto. El que conducía era el mismo que me había apuntado. Me dijo que no intentara nada estúpido, que iban a dejarme en un lugar donde pudiera regresar caminando. Me soltaron a las afueras de una maquiladora abandonada, cerca del kilómetro 27. Dejaron el coche encendido y se fueron. Tardé varios minutos en recuperar el control. Revisé el interior del coche. No se llevaron nada más, solo el teléfono y mi paz. Caminé hasta llegar a una gasolinera donde pedí prestado un teléfono. Llamé a un amigo taxista. Me recogió sin hacer preguntas. Esa misma noche, cancelé todas mis cuentas. Me di de baja de las plataformas. No fui a la policía. Sabía que no serviría de nada. No había placas, no había rostros, no había pruebas. Y, más que nada, tenía miedo. 2 semanas después, vi en las noticias que una mujer había sido secuestrada saliendo de su casa en la misma colonia que uno de mis clientes frecuentes. No pude evitar pensar que quizás habían usado mi información. Desde entonces, no conduzco. Conseguí trabajo en un taller mecánico. Gano menos, pero duermo un poco más tranquilo. A veces, me despierto en la madrugada, con el sonido de los baches en la terracería resonando en mi memoria. Y pienso en los rostros de mis antiguos pasajeros, en sus nombres, en sus rutas. Y me pregunto cuántos de ellos habrán recibido una llamada. ¿Cuántos habrán abierto la puerta a una voz que conocía su rutina mejor que ellos mismos? Me llamo Miguel Ruiz. Llevo casi 20 años trabajando como chofer de camión de carga y en todo ese tiempo he recorrido cada rincón del sur del país. Desde los caminos deslavados que cruzan las montañas de Oaxaca hasta los tramos rectos y calurosos que se extienden por Chiapas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en Tuxtla Gutiérrez hace un par de años. Eran cerca de las 10 de la noche cuando salí del almacén central que nuestra empresa tiene en el Libramiento Norte. Llevaba una carga de electrodomésticos con destino a Comitán. El viaje no debía tomar más de 3 horas si todo salía bien. Me gustaba ese horario porque el tráfico era mínimo y el calor del día ya no pegaba con tanta fuerza. Apenas salí del patio, recibí la primera llamada. Miguel, ya pasaste el crucero del Soriana. No reconocí la voz. Era masculina, ronca, sin emoción. Miré mi celular, número desconocido. Me quedé en silencio unos segundos, pero la llamada se cortó sin más. Pensé que era algún chiste pesado de los del taller. Ellos sabían bien por dónde empezaba la ruta, así que tal vez era su forma de bromear. Guardé el teléfono y seguí manejando. 30 minutos después, justo cuando cruzaba por el entronque hacia Chiapa de Corzo, volvió a sonar. Vas bien. En 10 minutos vas a pasar la gasolinera abandonada. No te detengas. Esta vez se me erizó la piel. No solo sabían mi ruta, sabían exactamente dónde estaba. Miré los espejos, las luces traseras. Nada. Solo carretera vacía y sombras proyectadas por los faros del camión. Marqué de inmediato a mi supervisor, Joaquín. No contestó. Luego intenté con uno de los chicos de logística y tampoco. Empecé a sentir esa presión en el pecho que uno conoce bien cuando algo no cuadra, pero seguí manejando. La tercera llamada llegó cuando pasaba por el tramo conocido como el Vado del Matadero, un paso estrecho donde la carretera se angosta y apenas cabe un vehículo a la vez. ¿Te acuerdas de Saúl?, dijo la voz. También pensó que podía confiar en la empresa. Lo recogieron en este mismo punto. Me sudaban las manos. Saúl era un chofer de la empresa que había desaparecido hacía un año. Dijeron que fue un secuestro express.
Nunca apareció ni él ni el camión. Frené en seco. Encendí las intermitentes, bajé del asiento y alumbré con mi lámpara alrededor del camión. Nada. El aire olía a pasto húmedo y a tierra caliente. El silencio era absoluto, ni un grillo, solo el rumor lejano de un motor que tal vez era el mío, vibrando todavía. Volví a subir y aceleré. No tenía idea de qué estaba pasando, pero lo único que quería era terminar la entrega y volver. A la altura de Ocoso-Coautla, la voz llamó de nuevo. A la próxima curva hay un retén falso. No te detengas. Te van a marcar el alto, pero no lo hagas. Sigue derecho. El tono no era una amenaza. Sonaba como alguien dándome una advertencia urgente, como si estuviera de mi lado. El problema era que yo ya no sabía qué carajos estaba pasando. Y sí, justo como dijo, 1 kilómetro más adelante vi las luces de lo que parecía un operativo. 3 personas con chalecos y conos naranjas bloqueaban el carril. Uno me apuntó con una linterna. Recordé lo que dijo la voz. Contra todo mi instinto, no frené. Pasé despacio, sin mirar de frente, con el corazón golpeando en las sienes. Nadie me siguió. Después de eso, las llamadas se detuvieron por un rato. Pensé en regresarme. Pensé en ir directamente a la policía. Pero algo me decía que si lo hacía, no viviría para contarlo. En Comitán me esperaban. Eso lo tenía claro desde el principio. Solo no sabía quiénes. Fue al entrar a la zona montañosa, pasando por el Jobo, donde todo se esclareció. Recibí un mensaje de texto. Revisa la caja. Tienes algo que no pediste transportar. Paré en el acotamiento. Bajé con la linterna y al abrir la caja del camión, lo vi. Entre las cajas de lavadoras y refrigeradores había un paquete extraño, envuelto en bolsas negras y amarrado con cinta industrial. No estaba en la bitácora de carga. Dudé en abrirlo, pero algo me decía que no podía ignorarlo. Rasgué una esquina y vi lo suficiente. Armas, varias, ráfagas de metal frío, empuñaduras. No era un cargamento cualquiera, me estaban usando. Volví a subir al camión. Sentí que el mundo me daba vueltas, me traicionaron. Y entonces sonó el celular una vez más. No estás solo, Miguel. Yo también trabajé ahí. A mí también me hicieron lo mismo. Si sigues hasta Comitán, no vas a regresar. Tienes que desviarte en el cruce a Venustiano Carranza. Alguien te espera ahí. Me temblaban las manos. Pero esa voz tenía algo, como si supiera el miedo que yo sentía, como si de verdad quisiera ayudarme. Lo hice. Me desvié sin decirle a nadie y después de 40 minutos llegué a una pequeña bodega entre cañaverales. Un hombre me esperaba, encapuchado. Me dijo su nombre, Carlos, y que había sido chofer como yo, que también lo traicionaron, que esa empresa tenía acuerdos con un grupo armado que usaba ciertos camiones para mover mercancía ilegal. Él había sobrevivido y ahora ayudaba a otros a salir. Lo ayudé a descargar el paquete. Lo quemamos ahí mismo, junto con una copia de los registros de carga. Carlos me dio un sobre con dinero. No vuelvas a trabajar para ellos. Cambia de nombre si puedes. Olvida todo esto. Volví a Tuxtla al amanecer, sin carga. Dejé el camión en el mismo patio de donde salí. Nadie preguntó por el retraso. Nadie notó nada. Esa tarde, renuncié. No volví a conducir jamás. Todavía me cuesta dormir, pero estoy vivo. Y en esta línea de trabajo, eso ya es ganancia. Me llamo Manuel y he sido taxista en Mazatlán desde hace más de 15 años. La ciudad ha cambiado mucho desde que empecé. Los hoteles crecieron por todos lados, las calles del centro se modernizaron, pero lo que nunca cambia es el tipo de gente que uno sube al coche. Borrachos, turistas perdidos, parejas peleando. Ya me tocó ver de todo. Pero lo que me pasó hace unos meses no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Era una noche húmeda, de esas en que el aire se pega a la piel y no te deja respirar. Estaba estacionado frente a un Oxxo de la colonia Francisco Villa, revisando el celular mientras me bebía un café. Ya eran más de las 11 y pensaba en dar una vuelta más antes de regresarme a casa. No había mucho movimiento. La mayoría de los bares en el malecón ya estaban cerrando y la gente comenzaba a desaparecer de las calles. Vi a una mujer salir corriendo de una esquina, descalza, con el vestido rasgado. Venía jadeando como si hubiera corrido desde la playa hasta el centro. Me levanté del asiento al verla venir y ella se metió al taxi sin preguntar ni saludar. «Por favor, vámonos, ya», me dijo con una urgencia que me heló la sangre.
Tenía la cara arañada, los ojos desorbitados, y su voz apenas era un susurro apretado por el miedo. No le pregunté nada. Encendí el carro y arranqué. ¿A dónde?, pregunté. A donde sea, pero aléjate de aquí. No pares. Si ves una patrulla, tampoco te detengas. Por favor. La miré por el retrovisor. Sus manos temblaban y sostenía un celular partido a la mitad. No necesitaba más información. Algo le había pasado y claramente no era un simple pleito de pareja. No habían pasado ni 3 cuadras cuando vi un coche seguirnos. Era un Jetta blanco, de los modelos viejitos, con las luces altas y la pintura descascarada. No me pareció raro al principio, pero lo seguí viendo por el espejo. No nos rebasaba, ni se alejaba. Solo se mantenía a una distancia exacta, constante. ¿Ese es él?, pregunté, sin quitar los ojos del retrovisor. Ella asintió lentamente. No lo mires, solo maneja. Lo que antes era confusión, ahora se convirtió en una descarga de adrenalina. Di vuelta por la avenida Insurgentes, pasamos frente al Soriana de la Juárez, y traté de meterme en calles más angostas para perderlo. Pero el Jetta seguía detrás. Lo vi pasarse un alto sin dudarlo. ¿Qué hiciste?, me atreví a preguntar. Me iba a matar, susurró. Hoy sí lo iba a hacer. Me encerró en el baño, pero dejé una ventana abierta. Salté al techo del vecino y bajé por una escalera vieja. Pensé que me había escapado, hasta que vi que me seguía. Sentí cómo me palpitaban las sienes. Aceleré por la avenida Rafael Buelna. Lo único que pensaba era en llegar a la base de taxis de la Benito Juárez, donde a veces se queda un vigilante por las noches. Pero el coche blanco se nos emparejó justo antes de llegar al cruce con la avenida La Marina. El tipo bajó la ventana. Era un hombre joven, la cara deformada por una expresión de rabia. Tenía un tatuaje en el cuello y algo brillante en la mano, tal vez una navaja o algo peor. Bájala, no te metas, cabrón, esto es entre ella y yo. No respondí, solo pisé el acelerador con todo. Cruzamos un semáforo en rojo y giré hacia la colonia El Toreo, zigzagueando entre las calles, buscando perderlo entre los pasajes irregulares. Lo logré, por un momento. Dejé el coche apagado entre unos arbustos junto a una primaria cerrada, mientras ella y yo nos quedábamos en silencio. El único sonido era su respiración agitada y el tic-tac del motor enfriándose. ¿Dónde vives?, le pregunté. No puedo ir a casa, él sabe dónde vivo, sabe dónde trabaja mi mamá. Ya me dijo que si no es hoy, será mañana. Pensé en llevarla a una patrulla, pero ella ya lo había dicho. No te detengas con los policías. Y en esta ciudad, uno ya sabe por qué. ¿Tienes familia aquí? No, dijo, y una lágrima le cruzó la mejilla. Suspiré. No podía simplemente dejarla en la calle, así que tomé una decisión que aún me cuesta digerir. Vamos a mi casa, es seguro. Tengo esposa, 2 hijos. Ellos estarán dormidos. Pero tú te puedes quedar en la sala hasta que amanezca. Mañana vemos qué hacer. Ella dudó, pero finalmente asintió. Llegamos a mi casa por la avenida Jacarandas, justo detrás de la escuela secundaria donde estudia mi hijo. Entramos en silencio. Le ofrecí un vaso de agua, un pan que había quedado en la mesa y un colchón viejo que usamos cuando vienen visitas. No dormí nada. Me senté en la cocina a esperar que llegara la luz del día. A las 5, mi esposa se levantó al baño y me encontró ahí. Le expliqué todo. Pensé que se enojaría, que me reclamaría por meter a una desconocida a la casa, pero solo asintió. Me puso una taza de café frente y dijo: hiciste lo correcto, pero tenemos que sacarla de aquí antes de que ese loco la encuentre. Y lo encontró. No sé cómo, pero a las 6:15, justo cuando pensábamos llevarla a la terminal para que tomara un camión a Culiacán, escuchamos un golpe seco en la reja del frente. Salí con cuidado y ahí estaba el Jetta, otra vez. Esta vez más cerca, mucho más cerca. El hombre estaba afuera, de pie junto a la reja, con los ojos inyectados y los puños apretados. «Sal, hijo de puta, sal o reviento todo», gritaba mientras golpeaba el portón con una varilla. Mis hijos se despertaron con el escándalo. Mi esposa me miró con terror. La mujer se escondió detrás de una columna, temblando. Llamé al número de emergencias. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que había varios reportes en la zona. Sabía que no llegarían a tiempo. «Te voy a matar, te voy a quemar el coche, te voy a encontrar donde sea». Eso gritaba el tipo, una y otra vez, como un mantra de odio.
Tomé un bate de béisbol que teníamos junto a la puerta por si algún día nos metían a robar. Me planté en la entrada, sin abrir la reja, y le grité: «¡Lárgate, cabrón! ¡Ya vienen los polis!». No sé si me creyó o si fue el sonido de una alarma en la casa del vecino lo que lo espantó, pero se subió al coche y se fue, rechinando llantas. La policía llegó 20 minutos después. Tomaron mi declaración, la de la muchacha, y nos dijeron lo que ya sabíamos, que no podían hacer mucho si ella no lo denunciaba formalmente. Lo hizo, temblando, pero lo hizo. Pasaron 3 días. La mujer fue enviada a un refugio temporal. Yo no supe más de ella, pero la amenaza no terminó ahí. A la semana siguiente, alguien le prendió fuego a mi taxi. Lo dejaron en la esquina de la calle, a plena luz del día. El motor ardió hasta que no quedó nada más que chatarra. Nadie vio nada, nadie dijo nada. Conseguí otro coche, gracias a un préstamo de un amigo, pero ya no trabajo de noche, ni recojo desconocidos. Y cada vez que mis hijos quieren salir después de las 8, les digo que no, que esta ciudad es hermosa, sí, pero también tiene rincones que pueden tragarte vivo, y todo por tratar de hacer lo correcto. Nunca me imaginé que una rutina tan monótona como manejar el camión de personal de una empresa agrícola pudiera llevarme a una experiencia que me quitara el sueño por semanas. Me llamo Héctor, tengo 42 años y llevo más de una década trabajando como chofer de transporte para jornaleros y obreros en Irapuato. Mi ruta siempre ha sido la misma. Salgo desde las naves industriales en la zona de El Copalillo y recorro varias colonias hasta dejar al último trabajador en su casa, ya casi de madrugada. Aquella noche era como cualquier otra. Era miércoles, lo recuerdo bien porque los miércoles toca pagar doble turno a los que hacen horas extra, así que siempre hay más movimiento. El clima estaba fresco, típico de finales de enero. Había lloviznado en la tarde y el pavimento estaba resbaloso. Tenía 19 personas a bordo al salir de la empresa. Casi todos iban dormidos o escuchando música con los audífonos puestos. Mi camión, un viejo Mercedes-Benz blanco con franjas rojas y amarillas, traqueteaba como siempre, pero aún daba batalla. Lo mantenía yo mismo, con ayuda del mecánico del taller que hay junto a la carretera rumbo a Pueblo Nuevo. Nada fuera de lo común, hasta que llegamos a la parada de la colonia San Gabriel. 2 trabajadores se levantaron. Uno era un chavo flaco, de no más de 20 años, con la gorra hasta los ojos y mochila al hombro. El otro, un tipo más alto, con botas sucias de tierra y una chamarra con el logo deslavado de la empacadora. No sé cómo se llamaban. Uno tal vez era el Temo y el otro no me sonaba. Bajaron como siempre, sin despedirse ni voltear. Apenas habían dado 3 pasos fuera del camión cuando lo vi. De una de las calles laterales, una privada sin nombre, que desemboca justo frente a la tiendita de abarrotes La Guadalupana, salió una camioneta negra sin placas. Se detuvo en seco. De ella bajaron 3 hombres con pasamontañas y armas largas. Todo pasó en segundos. Uno de los tipos gritó algo que no entendí y los 2 trabajadores se quedaron congelados. Antes de que pudieran correr, ya los tenían sometidos contra la pared. Los cachearon y en lo que uno los apuntaba, los otros 2 los subieron a empujones a la parte trasera de la camioneta. Cerraron las puertas de golpe, se subieron y arrancaron con las luces apagadas. Yo no podía creer lo que acababa de ver. Mi pie seguía en el freno, las manos en el volante, temblando. Nadie en el camión dijo nada. Tal vez estaban dormidos o tal vez, como yo, no sabían cómo reaccionar. Esperé unos segundos, esperando, no sé, que alguien dijera algo, que volvieran por los demás. Pero no. La calle quedó en silencio, solo el parpadeo intermitente del foco de la tienda y el rechinar de una reja que se movía con el viento. Arranqué. No sé si por miedo o por impulso, pero no podía quedarme ahí. Tenía que terminar mi ruta. 10 minutos después, mientras dejaba a los demás en las eras, recibí una llamada. Era número desconocido. No contesté. Volvió a sonar casi de inmediato. Lo tomé esta vez. «Héctor, ¿verdad?», dijo una voz ronca, sin identificar. «No viste nada, no escuchaste nada. Tú manejas y callas como siempre. Si hablas, ya sabes qué puede pasar». No supe qué responder. Me quedé mudo. La llamada se cortó sola. Esa noche no dormí. Me pasé las horas sentado en la cocina de mi casa, con las luces apagadas, fumando como en mis peores épocas.
No podía sacarme de la cabeza la mirada del muchacho de la gorra antes de que lo empujaran. No gritó, solo me miró. No sé si buscando ayuda o aceptando su suerte. Al día siguiente no fui a trabajar, ni el siguiente. Le dije al supervisor que el camión necesitaba servicio y que yo andaba con gripa. Era mentira, claro, pero necesitaba tiempo para pensar. A los 3 días me citaron en una oficina improvisada detrás del taller. Allí me esperaba un tipo que no conocía, bien vestido, con una sonrisa tensa. ¿Todo bien con tu ruta?, me preguntó, mientras me ofrecía un café que no toqué. Te preguntamos porque, bueno, a veces los choferes ven cosas que no deberían ver. Lo miré sin contestar. Él se inclinó un poco. Mira, Héctor, tú llevas años aquí, eres confiable. Solo asegúrate de seguir así. Si te preguntan algo de esa noche, tú solo di que no viste nada, que no había nadie. ¿Estamos? Asentí. No tenía elección. Volví a trabajar a la semana siguiente. Nadie mencionó nada. En el camión, los que se sentaban atrás hablaban menos. A veces notaba que me miraban por el espejo retrovisor como queriendo preguntarme algo, pero nunca lo hacían. Como si todos supieran, pero nadie se atreviera. Empecé a cambiar mis hábitos. Ya no hacía paradas si no eran en zonas bien iluminadas. Cambié la ruta, usando calles más transitadas, aunque fuera más lento. Y sobre todo, nunca volví a mirar a los ojos a los que bajaban del camión. Ni uno solo. A los 15 días, escuché que el muchacho flaco había aparecido, o al menos eso dijeron. Su cuerpo fue encontrado en una acequia detrás del panteón municipal. Nadie lo reclamó. Del otro tipo no se supo más. Nunca hablé con nadie, ni con la empresa, ni con la policía. La amenaza estaba clara, pero desde entonces, cada vez que paso por San Gabriel, bajo la velocidad. Miro esa esquina donde está la tiendita La Guadalupana, y me imagino la camioneta negra saliendo otra vez de la privada. Pienso en que tal vez ese día me tocaba a mí, que si me hubieran visto mirándolos, tal vez sería yo el que nunca regresó a casa. No puedo olvidar, no hay noche en que no piense en esa mirada del chavo con gorra, y en lo que habría pasado si yo hubiera hecho algo. Pero uno aprende que en lugares como este, lo más seguro es seguir manejando y callar. Me llamo Genaro y llevo casi 20 años manejando tráiler entre Tijuana y Los Ángeles. Mi ruta, de ida y vuelta por la garita de Otay, era mi pan de cada día. Nunca he sido de hablar mucho, pero lo que me pasó hace poco me sigue comiendo por dentro y siento que si no lo cuento, me va a reventar algo por dentro. Todo empezó un lunes en la madrugada, antes de que amaneciera. Me citaron en una bodega cerca del Parque Industrial Pacífico. Era una empresa nueva, transfronteriza del norte, que había empezado a mover mercancía perecedera entre maquilas y distribuidores californianos. El jefe me dijo que ese viaje era urgente, que el cliente esperaba el cargamento sin falta ese mismo día. Pura verdura empacada al vacío, me aseguró un tipo con acento del centro del país, mientras firmaba la orden de salida con letra apurada. No me dieron chance de revisar el contenido, y como traía el tiempo encima, no me pareció raro. Ya había hecho eso antes. El remolque estaba sellado con cintillo numerado y todo en regla. Hasta ahí, todo normal. Pero algo no me cuadraba desde que salí de la bodega. El peso. El tráiler se sentía raro, como si trajera más carga de la que marcaba la guía. Pensé que quizá era por el tipo de empaques, o porque aún no me adaptaba al nuevo camión que me habían asignado. Llegué a la fila de Otay poco después de las 6 de la mañana. La cola para cruzar ya empezaba a alargarse. Mientras esperaba mi turno, bajé del camión a estirar las piernas. Fue ahí donde lo vi. Una mancha oscura bajo el remolque, casi imperceptible. Me agaché para mirar bien. Era una especie de compartimento improvisado, con placas metálicas soldadas de forma burda. Pegué la oreja y escuché un leve zumbido, como si algo vibrara adentro. Me levanté, el corazón acelerado. Volví a subir a la cabina, tratando de disimular el sudor en la frente. No puede ser, me repetía. Saqué el celular y revisé los mensajes del cliente. Todo parecía normal, pero el remitente era un número de Ciudad de México. Algo no cuadraba. A esa hora, el tráfico en la línea avanzaba lento, pero constante. Tenía menos de una hora para tomar una decisión antes de que los oficiales revisaran el tráiler. Podía seguir derecho y cruzar, haciéndome el tonto.
Podía llamar a la aduana y entregarme, arriesgándome a que me metieran en broncas aunque no supiera nada. O podía dar la vuelta y enfrentar al tipo que me contrató. Llamé a mi esposa. Le dije que la amaba, sin decirle más. Me temblaban las manos. Decidí que no iba a cruzar, no con esa madre pegada al camión. Di reversa disimuladamente, saliéndome de la fila como si tuviera una falla mecánica. Nadie me detuvo. Conduje directo al mismo parque industrial de donde había salido. Entré a la bodega sin avisar. Ya no había nadie, todo vacío, las oficinas cerradas, como si nunca hubiera habido movimiento. Di vueltas por la zona preguntando por la empresa, pero nadie la conocía. Aquí rentan muchas bodegas por semana, jefe. Algunas ni duran 3 días, me dijo un velador. Volví al camión, encendí una lámpara de mano que siempre cargo y me puse a revisar bien el compartimento sospechoso. En un costado encontré un tornillo flojo. Con una navaja logré abrir una rendija. Lo que vi dentro me dejó helado. Paquetes envueltos en cinta negra, con marcas que había visto antes en las noticias. Era droga, mínimo unos 50 kilos, quizás más, suficiente para arruinarme la vida. Entonces sonó el teléfono. Era el mismo número que me había enviado los datos del cargamento. Contesté con la voz seca. «Ya no vas a cruzar, ¿verdad?» Me quedé callado. «Mira, Genaro, no tienes que meterte en problemas. Solo entrega la carga en la dirección que te dimos y te olvidas del tema. Te vamos a pagar el doble. Nadie sale perjudicado. No pedí esta chingadera en mi camión. Y no tienes que cargar con ella. Solo haz tu parte y sigue tu vida. Nadie va a molestarte». Colgué. Me quedé mirando el tablero por varios minutos. Sabía que si llamaba a la policía, lo primero que harían sería detenerme. ¿Quién me iba a creer? Nadie. Para ellos, yo sería solo otro chofer tratando de zafarse, pero no podía quedarme callado, ni podía cruzar esa mierda. Fui a una estación de la Guardia Nacional cercana. Me estacioné, bajé del tráiler y pedí hablar con un agente. Les dije que había encontrado algo en mi unidad, que necesitaba que alguien lo revisara. No mencioné droga, solo dije que temía que algo no estuviera bien. Los oficiales actuaron rápido. Cuando vieron el compartimento oculto, todo se aceleró. Me separaron del camión, me retuvieron, me interrogaron. Fueron horas de preguntas, revisiones, papeles, llamadas. Mostré todos mis registros, mi GPS, mi historial de viajes. Les di el número que me contactó, la dirección falsa de entrega, todo. Al final, me soltaron. Dijeron que no había pruebas de que yo supiera del cargamento, que lo más probable era que me usaron. Me dejaron ir con una advertencia. Si vuelve a pasar algo parecido, Genaro, no habrá segunda oportunidad. Desde ese día, no he vuelto a cruzar. Vendí el tráiler, me regresé a vivir con mi hermana a Playas, y ahora trabajo repartiendo dentro de Tijuana, nada más. Vivo con miedo, esperando que un día alguien toque a mi puerta para cobrar la deuda de aquel encargo que no se completó. Pero duermo tranquilo, porque sé que, aunque me usaron, no me presté. Porque tomé la decisión correcta, aunque me haya costado todo, y porque sigo vivo. Soy Mario. Llevo más de 20 años manejando taxi en Acapulco. He visto de todo en esta ciudad. Turistas borrachos, parejas peleando, hasta una señora que dio a luz en el asiento trasero. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella noche. No era viernes ni sábado, solo un martes cualquiera, de esos donde los bares de la costera cierran temprano y el malecón se llena de silencio y sal. Eran como las 3 de la mañana. Estaba por dar la última vuelta antes de regresar a casa. Pasé por la avenida Cuauhtémoc, cerca del Hospital General, cuando vi a un tipo parado frente a un Oxxo, ropa deportiva, capucha puesta. Alzó la mano y me hice a un lado. Subió sin decir palabra y me dijo una dirección que me sonó conocida. Una calle en la colonia Progreso, medio escondida entre subidas y callejones sin salida. El tipo no hablaba, solo miraba por la ventana. Algo en él no me cuadraba. Se veía nervioso, como si estuviera huyendo de algo o esperando que lo siguieran. No le di importancia. Casi todos los clientes a esa hora están pasados de copas o metidos en algo raro. Cuando llegamos a la dirección, ni siquiera esperó a que parara bien el carro. Se bajó rápido, cerró la puerta de golpe y se metió en la primera casa sin despedirse. Fue cuando noté la mochila en el asiento trasero. «Oiga, se le olvidó su mochila», grité, bajando la ventana, pero el tipo ya había desaparecido. Me bajé, la tomé y me sorprendió lo pesada que estaba. Pensé en dejarla ahí,
regresar al Oxxo o entregarla a la policía. Pero la curiosidad me ganó. Subí al coche, abrí el cierre y casi me da un infarto. Fajos de billetes, montones, no sé cuánto, pero era más de lo que había visto en toda mi vida junta. Me temblaban las manos. Cerré la mochila de inmediato y la puse en la cajuela, con el corazón latiéndome a 1000. Pensé en ir a la comisaría, pero después me dije, ¿y si es dinero de algún banco o peor, de un grupo criminal? Si me meto, voy a terminar muerto o preso. Decidí irme a casa, pensar con calma. Guardaría la mochila y al día siguiente vería qué hacer. En el camino vi por el retrovisor una camioneta negra que parecía seguirme. Doblé en calles distintas para despistarla, pero ahí seguía. Cuando llegué a mi colonia, la camioneta pasó de largo, pero mi paranoia ya estaba despierta. Cerré bien todas las puertas de mi casa, apagué las luces y metí la mochila debajo de la cama. No dormí nada, cada ruido afuera me hacía brincar. A las 7, fui por un café al puesto de Doña Chayo. Estaba por irme cuando vi la misma camioneta negra pasar despacio frente a mi casa. Eran 3 tipos adentro, uno de ellos, el del Oxxo. Me vieron directo, no había duda, me estaban buscando. No regresé a casa. Me subí al taxi y fui a ver a Rubén, un amigo de la secundaria que ahora trabaja en el ayuntamiento. Le conté todo, me miró como si estuviera loco. Ese tipo que recogiste anoche, dicen que es el 9, trabaja para un grupo de la sierra. Lo están buscando todos, hasta los federales. Si traes algo de él, su gente va a querer recuperarlo. Estás en peligro, cabrón. Me aconsejó deshacerme de la mochila, pero ¿cómo? ¿Dónde? Si la tiro, me pueden estar vigilando. Si la entrego, me meto en un lío peor. Tenía que devolverla, pero sin que pensaran que yo me la quería quedar. Fue cuando se me ocurrió una locura, regresar a la misma casa de la colonia Progreso, dejar la mochila en la entrada y desaparecer. Esa misma noche, cerca de las 2, regresé. La calle estaba vacía. Dejé el coche a media cuadra, caminé hasta la casa y dejé la mochila junto al portón. No toqué ni hice ruido. Di la vuelta para regresarme y entonces escuché la voz. ¿A dónde vas, chofer? Me giré y vi al mismo tipo, con otros 2 hombres, todos armados. Me rodearon. ¿Creíste que podías quedarte con nuestro dinero? ¿Eh? No, se la olvidó usted. Yo solo... Me pegaron con la culata de una pistola en la costilla. Me doblé de dolor. Uno me apuntó a la cabeza. ¿Quién más lo ha visto? ¿A quién se lo contaste? A nadie, se los juro. Mentí, pensando en Rubén. Me metieron a la casa. Me sentaron en una silla. Me interrogaron durante horas. Querían saber si había abierto la mochila, si había contado el dinero, si había llamado a alguien. Me hicieron grabar un video diciendo que la mochila nunca estuvo en mi poder, que la encontré en la calle y que la devolví por voluntad propia. Me dejaron ir al amanecer, pero no sin antes advertirme que me estaban vigilando. Si hablas, te vas a morir tú y los tuyos, dijo uno mientras encendía un cigarro. Desde entonces, dejé el taxi. Vendí el coche, me fui a vivir con una tía en Chilpancingo y cambié mi número. No duermo bien. Cualquier sombra me hace temblar. No me atrevo a regresar a Acapulco, ni siquiera a ver el mar. Y todo por una maldita mochila. Mi nombre es Jorge y llevo más de 15 años manejando un camión de mudanzas en Culiacán. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas y me permite estar cerca de mi familia. En este negocio te topas con todo tipo de gente. Parejas que se separan, familias que se mudan sin avisar, narcos que no quieren preguntas. Uno aprende rápido a no mirar más de la cuenta. Una tarde, justo después de regresar de una entrega en la colonia Las Quintas, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con desconfianza, pero la voz del otro lado era cortés, casi educada además. Buenas tardes, ¿el señor Jorge? Nos recomendaron su servicio de mudanzas. Es una entrega pequeña, muebles sencillos. El pago es en efectivo y generoso. ¿Puede esta misma noche? Acepté sin preguntar mucho. Dinero rápido, sin papeleo. Me dieron la dirección, una casa deshabitada al final de la colonia Guadalupe, rumbo a El Ranchito, entre terrenos baldíos, casi al límite con las parcelas. Me citaron a las 10 en punto. Eso me pareció raro, pero no era la primera vez que me pedían algo así a deshoras. Supuse que era alguien queriendo hacer una mudanza sin levantar sospechas, tal vez por problemas legales o familiares. No era mi problema. Cargué unas cobijas para proteger los muebles, mi lámpara de cabeza y un termo con café. El clima estaba bochornoso y el aire se sentía espeso,
como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Al llegar, noté que la casa estaba sola, sin focos prendidos, con un portón metálico oxidado y un jardín lleno de maleza. Una de esas casas que alguna vez fue bonita, pero que ahora parecía olvidada. Me bajé, toqué el claxon como me habían dicho. A los pocos segundos, un hombre delgado salió de la oscuridad. No prendió ninguna luz. Solo abrió el portón con una mano enguantada y me hizo una seña para que entrara. «Buenas noches», dije, intentando romper el hielo. «Todo está listo. Solo es cargar y llevar. Siga, por favor». No entré solo por valiente. Lo hice porque el tipo no parecía armado ni agresivo, más bien nervioso. Llevaba una gorra y lentes oscuros aunque era de noche. Me pareció que su acento no era de aquí. La casa por dentro estaba vacía, salvo por unos pocos muebles, un sofá polvoso, un ropero viejo, una mesa pequeña y un par de cajas selladas con cinta canela. Nada especial. Le pregunté a dónde debía llevar todo eso. «A una bodega en la colonia Díaz Ordaz. La dirección viene aquí», me dijo, entregándome un papel doblado. Asentí y empecé a cargar. No me tardé mucho. Cuando terminé, el hombre me entregó un fajo de billetes. Era más de lo que valía el servicio. Aquí hay algo raro, pensé. Pero otra vez, no era la primera vez que alguien pagaba de más para no dejar rastros. Ya estaba a punto de irme cuando un ruido seco vino del patio trasero, como una puerta cerrándose de golpe. Me detuve. El hombre se tensó, luego me miró con frialdad. «No escuche nada, lárguese ya». No me gustó nada su tono. Encendí la lámpara de cabeza y di un paso hacia la puerta trasera, más por instinto que por curiosidad. «Le dije que se largue», repitió, y ahora sí vi el brillo de un arma en su cintura. Levanté las manos. «Está bien, compa, ya me voy». Subí al camión, prendí el motor y salí de ahí sin hacer ruido. Pero la sensación en el estómago no me dejaba en paz. Algo no cuadraba. Llamé a mi primo, que trabaja en la policía estatal. Le conté por encima, sin dar nombres. «¿Dónde dijiste que era la casa?» «Callejón de los Girasoles, casi esquina con la carretera vieja». «Aguanta, no te muevas, no vayas a esa bodega». Su voz cambió por completo. Me pidió que me estacionara en la gasolinera cercana. 20 minutos después llegaron él y otros 2 agentes. Me dijeron que esa dirección, la de la bodega, había sido usada en redadas falsas. Operaciones donde narcos eliminaban a sus enemigos haciéndolos pasar por capturas o enfrentamientos. Yo estaba siendo usado como cebo. «¿Qué hubiera pasado si llegabas allá?», me dijo uno de los agentes. «Te bajan del camión, te encañonan y te dejan ahí, muerto, para que parezca que eras parte de una entrega fallida». La sangre se me fue al piso. Me temblaban las piernas. El fajo de billetes seguía en mi guantera. No supe si era prueba o condena. Me pidieron que los acompañara de regreso a la casa, pero cuando llegamos ya no había nadie. Solo los muebles viejos tirados en el patio, ni rastro del tipo que me contrató. Uno de los vecinos dijo haber visto luces esa noche, pero no pudo describir a nadie. Me ofrecieron protección por unos días. Rechacé. Prefería desaparecer por mi cuenta. Dejé el camión en casa de un amigo y me fui con mi familia al rancho de mis suegros en Navolato. Durante semanas tuve miedo de contestar el teléfono, de salir solo, de manejar de noche. Esa casa quedó en ruinas poco tiempo después. Alguien incendió el lugar, nadie supo quién. Pero cada vez que paso por esa zona, veo el terreno baldío donde estuvo. Y recuerdo la sensación de haber estado a segundos de morir, por decir que sí a un trabajo demasiado fácil. Desde entonces, no tomo servicios después del atardecer. Y si alguien me dice que es una entrega sencilla, sin preguntas, cuelgo sin responder. Porque en esta ciudad, lo que parece fácil, casi siempre es una trampa.